maestro de historia, nos tienes una información muy importante que darle a nuestro público hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante, te vemos, te escuchamos. Hola Ceci, muy buenos días. Pues aquí precisamente vamos a hablar el día de hoy de un acontecimiento que marcó mucho la historia de la Guadalajara moderna y que quizás es una de las mayores tragedias, quizás la mayor que ha sufrido nuestra ciudad y una de las mayores a nivel nacional. El día de hoy se cumplen 29 años de las explosiones del 22 de abril. Un 22 de abril de 1992, miércoles de semana de Pascua en ese tiempo, aproximadamente 13 kilómetros del sector Reforma de nuestra ciudad sufrieron explosiones a lo largo de la mañana, desde las 10 de la mañana, y digo que fue una de las peores tragedias que ha acontecido en nuestra ciudad porque además se pudo prevenir. Desde muchos días antes había habido la alarma de olores a gasolina, olores a solventes en los drenajes, y después hasta dentro de las casas se había estado monitoreando la explosividad en el drenaje y se marcaba un 100%, y sin embargo nadie hizo nada por desalojar toda esta zona. A las 10 de la mañana con 9 minutos sucede la primera explosión y empieza una serie de explosiones en cadena desde la calle Gante hasta la calzada Independencia. Se dice que en parte por culpa del sifón que también se estaba fabricando para la construcción de la línea 2 del tren ligero, pero que también eso ayudó a que se detuvieran las explosiones, porque si hubiera tenido continuo el camino ya que se desplazó por medio del drenaje, hubiera continuado por la calzada, no sabemos hasta dónde. Fue una experiencia terrible. Oficialmente se habla de alrededor de 230 muertos, miles de damnificados, pero las cifras siempre quedan muy por debajo de la realidad. Lo cierto es que era una zona popular completamente. En ese tiempo, en esas fechas, por ser semana de Pascua, no había gente de vacaciones, o sea, no había gente en las escuelas, mucha gente trabajaba en sus casas, había talleres, había toda la vida activa estaba en esa zona, sobre todo por la calle de Gante. Entonces creemos que hubo muchas más personas fallecidas, además por la negligencia de las autoridades de todos los niveles. Comenzó rápido a retirarse todos los escombros con maquinaria, tanto que la gente tuvo que meterse a impedir esta situación. Por parte de quien se creía o se cree que fue el culpable, Petróleos Mexicanos, que tenía una planta en la Nogalera y que hubo una fuga muy grande de combustible, en este caso de gasolina, que se vino por medio del drenaje de este colector que circulaba por esta parte de la ciudad. Ellos en la misma tarde de las explosiones se lavaron las manos y dijeron que la culpa había sido de una aceitera que estaba ahí en la zona y que había derramado miles de litros de hexano al drenaje. Sin embargo, después los peritos especificaron que este tipo de sustancia, el hexano, no era viable, sino que se evaporaba muy rápido y no podía transportarse tantos kilómetros por el drenaje. Pues se repartieron las culpas, cayeron gobiernos municipales, acababa de iniciar la administración de Enrique Dau, no duró ni 2 meses en el cargo cuando dimite y después lo meten a la cárcel. Todo para tratar de subsanar un poco toda esta tragedia que vivieron muchas familias tapatías hace 29 años. Un dato personal que a mí me tocó vivir. Yo estaba de vacaciones en ese tiempo fuera de la ciudad, pero teníamos las oficinas en lo que es la Casa Museo López Portillo y había quedado de guardia una secretaria. Me habla en cuanto pasa toda la situación, empiezan a oírse las alarmas y las patrullas y todas las sirenas en la ciudad y dice, ¿qué hago? Le digo, salte, cierra y vete. Y me contó después que veía cientos de gentes corriendo de la calzada hacia el centro, con lo poco que traían, con las familias, tratando de llegar a una zona quizás más segura. Después, a la semana siguiente, ya que regresé yo a Guadalajara, fui a la zona y 2 detalles para que nos den un poco la magnitud de esta tragedia.
Arriba de una casa, a pesar de que ya se habían retirado muchos escombros y ya había entrado la maquinaria, arriba de una casa de 2 pisos había un registro de teléfonos. Esto es una caja de concreto de aproximadamente 2 metros por lado, un cubo arriba de esa casa de 2 pisos. Y en otra parte, una viga de aproximadamente 30 centímetros de ancho, lo que le llaman peralte, doblada completamente en una L. Imagínense la fuerza de la explosión para haber logrado este tipo de situaciones. Gente decía que inclusive había vehículos arriba de las casas. Entonces, el que hayan dicho que fueron aproximadamente 250 muertos, pues es una cifra realmente que queda muy lejos de la realidad. Lo cierto es que esta tragedia marcó para siempre a nuestra ciudad y hoy debemos de recordar hace 29 años este impacto que sufrió la ciudad y la sociedad, porque a raíz de esto hubo muchos cambios, hubo más participación y hubo más exigencia a los gobiernos que estuvieran al pendiente de las situaciones de riesgo. Sin embargo, gobiernos van, gobiernos vienen y hay todavía damnificados que siguen pidiendo ayuda porque quedaron con secuelas de por vida. Hay una organización que se ha dedicado a luchar, a estar exigiendo todavía para las pocas personas que quedan porque han ido muriendo a lo largo de los años, ayuda para paliar un poco toda esta tragedia, que a fin de cuentas, si va uno al sector Reforma, toda esa calle sí está reconstruida, pero no tiene la vida que tenía antes de estas explosiones. Tienes toda la razón. ¿Cómo nos tocó, Fabián? Todavía no nos conocíamos, pero a mí me tocó también estar cubriendo la nota en el Centro Médico de Occidente, los hospitales, el Hospital Civil, los hospitales privados estaban saturados de la gente que llegaba y llegaba y llegaba, gente que habían perdido sus brazos, su brazo, su pierna, todo. Fue algo muy, pero muy impresionante que nunca se nos va a olvidar. Así es, y por ejemplo, pues los dos, el hospital primero que reaccionó fue el hospital militar, que quedaba relativamente cerca, se vio rebasado completamente. En cuanto a los cuerpos, empezaron a colocarlos en la parte de atrás de la central vieja y también fue insuficiente, ya después los pasaron al CODE y aquello era un espectáculo terrible, horrible. Ver tantos cuerpos destrozados, algunos irreconocibles, y tener la gente que ir a ver si estaban algunos familiares ahí. No, y que mucha gente no encontró a sus familiares tampoco, porque todo esto voló tremendamente, pero se les decía, huele a gasolina, huele a gasolina unos días antes, y mira lo que pasó. Pero ya lo bueno que tenemos que cuidar nuestra ciudad, ser más comprensibles sobre todo y seguir adelante. Esta información queda en historia. Lo que mencionabas, días antes ya había y estaban monitoreando toda esta situación. Sin embargo, nunca se tomó la decisión de desalojar a las personas. Tanto así que la primera explosión en una coladera en un cruce de Gante, estaban 3 bomberos y los 3 perdieron la vida. Fueron las primeras víctimas de estas explosiones. Muchas gracias, Fabián, por darnos esta información tan completa. Cuídate mucho, nos vemos para la próxima. Gracias. Un abrazo para todos, saludos. Gracias. Bueno, pues qué cosa.